Para mí el duelo más grande hasta el momento ha sido perder a mi madre a la edad de los 21 años. Duelos hay 20.000, hay con parejas, hay con amigos, hay de tu propia vida. Me gusta posicionarme en lo peor para estar preparada y también me gusta sacar lo bueno de las cosas, ¿no? Me parece muy bonito la manera en la que esto ha tenido efectos en otra gente y empecé a ir a terapia porque me sentía completamente despersonalizada, o sea, no sabía quién era. Bienvenidos a Sana Sana, el podcast de Psicolink, un espacio donde damos voz a lo que muchas veces guardamos en silencio. Como ya sabéis, tenemos en la sala de espera un buzón en donde nuestros pacientes dejan diferentes frases anónimas acerca de su proceso, sus deseos, sus reflexiones, sus miedos, y nosotras nos encargamos de buscar a la persona ideal que pueda dar voz a esas frases. Entonces hoy tenemos con nosotros a Ana Blasco. Muchísimas gracias por venir, Ana. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Genial, nos apetece un montón tenerte hoy aquí y bueno, Ana es paciente de Psicolink, ¿no? Lleva ya bastante tiempo con nosotros. Sí. Y pues un poco queríamos traer hoy un tema que creo que bueno, pues bastantes personas lo están sufriendo, lo están viviendo y no se habla demasiado, que es el duelo. Sí. Entonces he encontrado una frase de estas que nos ha dejado un paciente y que no sé si la escribió porque estuviera viviendo un duelo, pero yo la he leído y me ha resonado un poco con eso. Entonces vale. Si quieres la vamos a leer y perfecto. empezamos, ¿vale? Pues vamos a ver un poco cuál es esa frase. Vale, te la leo. No sé si soy más fuerte o simplemente ya nada me da tanto miedo. ¿Vale? A mí sí que me ha resonado. No sé cómo lo has sentido tú esta frase. Pues hay que ser valiente para escribirla, lo primero de todo. Sí, es curioso el tema del duelo, cómo lo afrontamos de manera diferente, ¿no? Porque a la vez, o sea, yo la manera en la que lo he sentido, desde mi propia experiencia, es a la vez menos miedo por las cosas, ¿vale? Y a la vez más miedo por las cosas. Totalmente. O sea, que depende del ámbito de la vida del que hablemos, va una cosa u otra asociada, ¿no? Pero sí, totalmente. O sea... ¿Y cómo afecta como que afecta a todas las áreas de tu vida, pero cada una de una manera, ¿no? Como me ha afectado a todo, me ha cambiado la visión de todo, pero una cosa le he cogido más miedo y otras cosas a lo mejor menos. Eso es, o sea, te desestructura tanto que de repente prioridades cambian completamente, parece que no, hay veces que no entiendes dónde vienen las cosas y al final lo relacionas con y que también es algo esto. tan abstracto que pues muchas veces no sabes si es un poco lo que estás viviendo por ese duelo, ¿no? O simplemente es otra cosa que obviamente te siguen pasando cosas en la vida, que ese es otro tema, ¿no? Que tienes este extra, pero luego tu vida sigue, la de los demás también y el mundo también, y tienes que cargar como con esta cosa extra, digamos, en tu día a día. Sí. ¿Vale? Bueno, sí, pero sobre todo a esta persona decirle que es muy valiente y reconocer como que existe esta dicotomía, esta contradicción, es importante. Sí, como el reforzar la dualidad, que creo que a veces estamos un poco en esta parte de si siento esto no puedo sentir esto otro, y creo que en el duelo sobre todo es como esta culpa que hay siempre entre si estoy feliz no estoy suficientemente triste y si estoy muy triste no estoy suficientemente feliz. Sí, también como intentar buscar el lado bueno de las cosas, pero también no deja de ser una situación horrible para todos y que sigue estando y que sigue doliendo y está bien también. Un poco con esta parte, era algo que había pensado como hablarlo más tarde, pero creo que lo has sacado, entonces me parece importante, como el sacar algo positivo de esto, ¿no? Creo que es algo como que se pide o se exige a veces y bueno, ¿y qué sacas de esto? ¿Qué aprendizaje has sacado de esto? ¿Tú sientes que esta es una pregunta que te han hecho y cómo te ha hecho sentir esta pregunta? Creo que es una cosa que busqué yo más que me preguntaran, honestamente. O sea, para mí soy una persona que intenta ver el lado... Soy las dos personas. Intento buscar siempre el lado malo para estar preparada para lo que pueda ser y también soy una persona que intenta quedarse con lo bueno de las cosas, ¿no? Aprovecho un poco yo también para contar también, porque duelos hay 20.000, hay con parejas, hay con amigos, hay de tu propia vida, tener que asumir que hay cosas que no van a pasar. Para mí el duelo más grande hasta el momento ha sido perder a mi madre a la edad de los 21 años. Y nada, y yo pues soy una persona que intenta buscar siempre lo positivo dentro de lo negativo. O sea, tengo ahí una contradicción extraña de que me gusta posicionarme en lo peor para estar preparada y también me gusta sacar lo bueno de las cosas, ¿no? Y nada, yo creo que una cosa que saqué buena fue como el golpe de madurez que todo esto me dio, que bueno, también tiene otras cosas malas y negativas, como pude aprender al cabo del tiempo con nuevas herramientas. Lo importante es que lo viste de esa manera y seguro que en ese momento te ayuda a mantener esa parte de madurez, ¿no? De que es la que necesitas para tirar para adelante al principio. Sí, total. Y luego otra cosa, para mí la cosa más positiva que he conseguido sacar de esto es la sensación de que el presente es lo único que tienes y que mañana se puede acabar, que también es algo
complicado y yo creo que la manera en la que mejor lo he podido representar en mi vida es la necesidad que tengo, o sea, mi mayor obsesión es dejar claro que yo quiero a la gente a la que quiero y que es lo más importante, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, de repente también me parece muy bonito la manera en la que esto ha tenido efectos en otra gente, ¿no? Pues eso, en mi casa siempre se había dicho te quiero, en mi núcleo familiar, pero había gente, pues eso, de amigos con los que no había hablado del tema o incluso familia un poquito más lejana, mis abuelos y todo eso, ¿no? Que obviamente las acciones dicen que quieres a la gente, pero también es cierto que está muy bien poder decir, oye, te quiero y que lo sepas y que no es solamente, o sea... Sí, que las palabras son importantes. Muy importantes. Y sobre todo cuando es algo que no solías hacer, ¿no? Creo que hasta da como más... No más impresión, pero es como, joder, gracias, ¿no? Siempre lo he notado, nunca lo he dudado, pero gracias por decirlo. Eso es bonito también, que te digan que te quiero. Totalmente. Es muy bonito. Y yo creo que, por ejemplo, me gusta ver el efecto que esto ha tenido porque tengo un amigo que en su casa nunca habían dicho te quiero, él empezó a decir te quiero por costumbre de hablar conmigo y ahora en su familia pues se dicen te quiero, ¿no? O con mi abuelo que le decías te quiero y se ponía nervioso y decía jajaja, muchas gracias. y ahora te dice yo también a ti, ¿no? Y eso es bonito como sentir que puede acercar. Así que... Esta parte de lo que dices de no hace falta centrarse en la parte positiva de esto, que siempre la sacas, pero también, joder, qué bien que la haya y qué bien que la valores, ¿no? Porque quizás lo que dices, hay veces en las que vemos como todo tan negro, tan oscuro y tan negativo que las partes positivas que siempre están ahí no las terminamos de ver, ¿no? Total. Entonces, qué bien que ser posible verlo y encima, bueno, pues que ya encima se lo hayas pegado a la gente, pues muchísimo mejor aún. Sí, que no quita que siga siendo horrible y que yo siga echándome mis lloraditas de vez en cuando y que siga doliendo, o sea, pero... Y creo que también está bien, o sea... Claro. Es que está bien todo lo que hagas en este proceso. Creo que al final todo lo que haga cualquier persona está bien porque será su forma de afrontarlo. Obviamente, pues lo que dices, a lo mejor al principio te da por esta parte más responsable porque es la que necesitas. O sea, al final es como se te cae un poco todo y necesitas un poco de control y de disciplina, digamos, pues para salir hacia adelante, ¿no? Y es esta parte también un poco, no sé si tú la viviste así, de... Si yo me responsabilizo de la parte más técnica, de la parte más organizativa, no me responsabilizo, no me fijo tanto en lo que siento, ¿no? Eso es. Como esta parte de... No evitación, porque es que al final es mecanismo de defensa, súper necesario, porque si no es que te desbordas. Total, sí. Y está bien tener ese mecanismo de defensa, pero también es importante ser consciente de que existe y tomar las riendas de nuevo cuando se pasa un poco la primera oleada de control, de que no estás perdiendo el control también sobre tus sentimientos y tu proceso. Sí. Ese punto medio de esa estoy feliz normalmente, pues agradezco mi vida, pero me voy a pegar mis lloraditas porque no pasa nada y obviamente lo sigo sintiendo y me sigue doliendo. No, y además me acuerdo, o sea, yo empecé a ir a terapia porque me llegué a un punto, claro, yo estaba, el primer año fue, pues eso, las 2 primeras semanas, horrible, y a las 2 semanas nos cierran con el COVID, con lo cual yo ahí estaba en mi mejor momento porque estaba con mis hermanos, no sé qué, compartiendo... Y yo como que olvidé más o menos el proceso de duelo, ¿no? Pues estaba más preocupada en el mundo se está cayendo. Por supuesto, es que... Y también, joder, qué cambio, ¿no? Como que ha habido este cambio enorme, pero es que también el mundo se está cayendo, entonces como que pues tendré que fijarme en las dos cosas, ¿no? Total, y nada, entonces yo al cabo del año pasaron también un par de cosas también pues con mi padre, problemas de salud y fue como, bueno, pues a equilibrar otra vez y empecé a ir a terapia porque me sentía... completamente despersonalizado, o sea, no sabía quién era. Y no me di cuenta la cantidad de peso que tenía el proceso o la falta de proceso de duelo en... Claro, yo había intentado ser tan fuerte con... Pues me queda tocarme encerrada con mi familia, que estamos todos pasando por este proceso y hay que estar como positivos porque si no nos echamos a llorar aquí todos. Y bueno, o sea que es, o sea, ser responsable al principio y fuerte, intentar poner un poco esa coraza está bien, pero también hay que atender después. Claro, justo. Yo creo que es necesario y creo que te salva muchísimo, sobre todo al principio, pero lo que dices, creo que hay que ser consciente, pero como todo, ¿no? Hay que ser consciente por qué estás haciendo X cosas y que si es lo que tienes en ese momento y lo que necesitas, pues lo haces, ¿no? Pero ser consciente para que no llegue a este punto, que es un poco el que creo que pasa mucho de quién soy, ¿no? Como Total. que me he despegado tanto de estas emociones que yo estoy sintiendo porque me duelen tanto que, claro, cuando no sientes emociones no sientes ninguna. Entonces te encuentras en esta apatía de, pues sí, yo sigo para adelante, yo gestiono y tal, pero no conecto conmigo misma. Total, y pues eso, pues hay sentimientos de culpa que tienes que tratar, que yo con eso conecté un montón, había sentimientos de eso, y la gente sobre todo diciéndote, es que estás siendo súper fuerte, no sé qué, y tú estás diciendo, sí, estoy siendo súper fuerte, pero realmente no sientes que estás siendo fuerte, porque no te estás enfrentando a todas estas cosas, ¿no? Sí, como que
la fuerza parece que viene de estar como si nada, ¿no? Sí. O de evitar, como eres más fuerte si evitas, a ojos de otras personas, creo. Ujú. Y la verdadera fortaleza está en me enfrento a ello y lo lloro y lo sufro Total. y lo veo de verdad. Total. Claro. Sí. Y es lo más complicado, al final. Sí, no, o sea, al final es bastante incómodo, o sea, Sí. es una emoción un poco incómoda enfrentarse a todos estos dolores que te surgen, ¿no? Y como llevabas un poco, porque creo que también es complicado los comentarios, un poco que al final creo que en estas situaciones todo el mundo actúa de la mejor manera y como no con las mejores intenciones, pero sí, como estás siendo muy fuerte, lo estás haciendo muy bien. No sé, ¿cómo llevabas tú eso? Porque son, no sé, me parecen que son como muy dolorosos a veces y que tampoco te puedes quejar porque, joder, pues lo están haciendo con la mejor intención posible, Sí. pero como... Es contradictorio también porque como que agradeces el Sí. apoyo y la validación y todo esto, pero también es frustrante porque ves pena en esto y tampoco Sí. quieres que la gente sienta pena por una situación Sí. que al final nos toca pasar a todos de una manera o de otra. Total. Y pues obviamente hay situaciones pues que hacen que parezca más grande la situación y pues eso, yo creo que aquí la edad ha tenido un papel importante, o sea, al final todos o prácticamente si el Claro, curso claro. natural de la vida sigue, todos perdemos a Claro. nuestros padres o a nuestros hermanos, abuelos, o sea, todos pasamos por proceso de duelo, ya sea por muerte, por Claro, pérdida, o sea, efectivamente, sí. entonces, notar pena del resto era a la vez reconfortante porque sabías que Sí. tienes o sabes que tienes a gente a tu alrededor y a la vez es un poco como, yo no quiero que Ya. sientas pena por mí, ¿sabes? Exactamente, sí, es como muy, muy raro y muy contradictorio y lo Sí. que dices como... Creo que se lleva muy en silencio este sentimiento, porque claro, no le vas a decir a esa persona, oye, mira... No me digas esto, por favor, y Efectivamente, gracias. Efectivamente, ¿no? Pero es como, joder, tener en cuenta tantas cosas y tú, pues bueno, aguantar en esa incomodez y en esa culpa un poco de sentirte de estas dos maneras, Sí, digamos, ¿no? sí. Vale, pues qué bien también, joder, poder decirlo en alto, ¿no? De, oye, pues mira, no te lo voy a decir, ¿no? Pero sí que me estoy sintiendo así, creo que es Sí. importante poder hablarlo, o a lo mejor no en el momento, pero como poder comunicarlo para que las personas también, pues también aprendamos un poco a cómo responder hacia el duelo, ¿no? Sí. Y porque creo que es algo que no sabemos y muchas veces ese es el tema importante, creo que no sabemos responder al duelo, entonces es muy complicado acompañar a alguien cuando esto te está sintiendo tan incómodo y que no sabemos cómo gestionarlo. Total. Pero también, o sea, también quiero poner énfasis en que, es que estoy pensando justamente ahora, pues, ¿Vale? en uno de mis mejores amigos que me ha... Sin estar borracho ni nada, que yo estoy, o sea, gracias por decírmelo, o sea, se lo agradezco mil. Se ha sentado conmigo muchas veces a decirme, estoy súper orgulloso de ti porque es que de verdad que eres una tía como que ha tirado para adelante y estoy súper orgulloso. Y también me parece como muy bonito el apoyo bien. ese, ¿no? Qué bien, qué bien. Sí. Sí, ese es otro punto, ¿no? No Sí. es tanto como desde la pena, sino el orgullo de hagas lo que hagas. No es porque lo Sí. estés evitando, ¿no? Hagas Ay, lo sí. que hagas, lo estás haciendo súper bien. Sí, no lo había pensado desde esa y parte del enhorabuena, orgullo. ¿no? Sí. Justo, es como... Sí, porque esa pena sí que es más desde la tristeza, desde lo malo, desde lo negativo, pero esto es como, joder, qué orgulloso estoy de cómo lo estás llevando de una manera o de otra. Cuando has Sí. estado más de bajón, cuando has estado más contenta, cuando estás más presente y cuando no, ¿no? Cómo lo llevas tú, cómo lo estás haciendo, simplemente. Sí, mira, siempre lo había analizado como desde la parte de ánimo, no sé qué, pero también me Ánimo, tira para gusta, adelante. sí, Bueno, pero igual también sí, me gusta pero más bueno, esto. Yo creo que es No. mejor interpretarlo como tal. Sí, aunque por no lo sea menos la eligió razón. muy bien las palabras, el Efectivamente, tío, o sea, qué bien, efectivamente. sí. Muy bien, y un poco viendo en las relaciones eso, pues ya sea de amistad o de pareja, porque creo que cambian mucho, o sea, yo creo que a veces, no sé si es tu caso, pero como que aparece esa distancia, ¿no? De tú misma no sabes qué es lo que está ocurriendo, no sabes cómo expresarte y no sabes si las personas te van a entender, porque cuando nosotros no los entendemos, pues creemos que el resto tampoco nos va a entender y tiene fundamentación, quiero decir, creo que tiene sentido pensar eso. Entonces, ¿sientes que te ha pasado eso de que no sabes cómo expresarte o por otro lado que piensas que no te van a saber apoyar? No sé si cómo lo has vivido tú un poco las relaciones, por ejemplo, sociales. Yo creo, o sea, sobre todo, para mí hay un momento clave en ese primer año en el que yo hago como que todo está bien. Y aquí no expreso nada como me siento ni nada y es a partir del primer año cuando empiezo a hacer el duelo de verdad que siento que sí que hay un poquito más de expresión pero siempre tienes la sensación de que no te están entendiendo del todo, ¿no? Cuando de verdad he sentido, incluso sin hablarlo, cuando más he sentido conexión o entendimiento por otra persona es cuando también ha pasado por lo mismo, ¿no? Y a lo mejor ni lo hablamos pero lo sabes. Pero ¿sabes? Y a mí me duele mucho ver ahora cada vez que voy a tanatorios de pues Total. a lo mejor que han muerto más mayores, pero yo lo conecto tanto que es como si estuviera reviviendo yo momento tanatorio. Sí, totalmente.
eso, yo creo que el hecho de tener esa experiencia compartida hace que haya muchísimo más comprendimiento por el resto, ¿no? 100%, porque además es como una parte como muy... Yo lo vivo como muy de conexión, porque no, lo que dices, no tienes ni que hablar para entender cómo se puede... No cómo se puede estar sintiendo esa persona, pero lo que dices de ni siquiera lo hemos hablado y sé que esa persona ha pasado por esto, ¿no? Por cómo habla, por cómo se expresa, por la importancia que le da a X cosas y yo creo que justo esta es la explicación de por qué quien más te va a entender es una persona que ya lo ha pasado. Porque fíjate, sin hablar de ello ya es que lo sabes, lo notas. Sí, totalmente. Vamos, pero lo mismo que con muerte y con rupturas de pareja 100%, y de todo. 100%. Sí. Y también, bueno, que lo hablábamos antes, como que te das cuenta que hay un montón de gente que ha vivido esto. O sea, yo es algo que me impresionó mucho de, es que debajo de las piedras está saliendo gente y o yo antes no era tan consciente o no lo hablabas o no estabas tan pendiente, pero muchísima gente ha pasado por eso y a mí me parece súper reconfortante. En el sentido de, me da mucha pena y bueno, como un poco siendo como las dos personas hacia tal, pero porque dices, joder, qué pena que tantas personas tengan que pasar por esto, pero ahora dices, no estoy sola, ¿no? Digamos, en el proceso. Sí. Digamos. Sí. Vale. Y un poco, ¿sientes que en general las personas de tu alrededor han podido acompañarte bien? ¿Te has sentido acompañada? ¿Y sientes que este acompañamiento ha cambiado? En el sentido de tú has cambiado tu forma de ver el duelo y ha cambiado tu forma en la que ves que otras personas te están acompañando. Uf, qué pregunta más complicada. Mi manera... reformular, que me he liado mucho. Si quieres reformularla, sí, como quieras, venga. Que si cambia, o sea, tú que te sientes comprendido o no por las personas, también creo que viene de la mano en cómo tú comprendes o no tu duelo. Entonces, sientes que a lo largo de los años que tú has ido comprendiendo tu duelo, pasándolo, viviéndolo, como lo quieras llamar, ha cambiado la forma en la que crees que las personas te están acompañando o ellos han aprendido más a acompañarte. ¿Cómo ha cambiado un poco en este tiempo? Yo creo que ha habido un pequeño cambio en el sentido de que se ha entendido, sobre todo por personas que no han pasado por este tipo de duelo, creo que se ha entendido que no pueden acompañarme de la manera en la que podrían acompañarme de otra manera, por suerte también, o sea que me alegro mil de que... Creo que es súper buen paso. Total. Entonces es un cambio positivo porque están ahí y saben que están ahí y saben que no lo van a entender del todo, pero hay veces que no hace falta entender para estar ahí, ¿no? Totalmente. O sea, con estar presente y yo súper agradable, o sea, estoy contenta con ello. No tampoco tengo que buscar a alguien como que me entienda 100%. Sí, que no necesitas más, ¿no? Es que yo creo que esa es un poco la clave, o sea, no necesito más porque es que no hay más que dar realmente en ese punto y creo que es algo como... Sí, es que es un trabajo súper personal. O sea, que simplemente el hecho de tener a personas que sabes que están ahí, con las que no te tienes que explicar, precisamente eso, con las que no te tienes que explicar, es el mayor apoyo que puedes tener, creo yo. Sí. Y también saber que te puedes apoyar en estas personas, ¿no? Que hay veces que también da no sé si miedo no es lo que provoca, pero sí que da un poco de sí, y también un poco de pesadumbre, ¿no? De tener que ponerle a esta persona de repente esta carga, de tener que lidiar con mis emociones y estar ahí como soporte. Sí, como esa culpa un poco otra vez que vuelve. Es que yo creo que está súper presente la culpa, pero ojo, luego lo piensas y dices, cuando lo dejo con mi pareja no tengo ningún reparo en contarle todo eso. A mi amiga llamo la primera, o no, o a lo mejor eres una persona que se encierra en su cuarto, o sea que al final es súper personal y también es entendible que cada uno tenemos nuestra manera de pero de como lidiar. Valorarlo como una u otra cosa más, como otra ruptura, otro duelo, ¿no? Que obviamente cada uno tiene su importancia y es diferente para cada persona, pero que podamos, joder, si lo queremos hacer, tener la libertad de poder apoyarnos y expresarlo realmente. Sí. Y un poco sus relaciones con amistades creo que cambia mucho y prioridades. Para mí esto como un punto súper importante y cómo cambian tus prioridades y tu visión de la vida al final, ¿no? Y cómo quizás pues empezamos a... cosas que al final antes no consideramos importantes ahora lo son, cosas que antes toleramos ahora no las toleramos y cómo cambia el poner, por ejemplo, límites en la vida. Creo que es algo que también cambia bastante como de, mira, ¿qué me estás contando, no? Total. O sea, ya he pasado por esto, no voy a pasar esta tontería, sinceramente. Sí, pues mira, aquí de nuevo, como que lo positivo y lo negativo trae ambas cosas, ¿no? Positivo, pues para mí, de repente prioridad, pues eso, demostrar que quiero a la gente, ¿sabes? O de estar más presente en la vida de la gente a la que quiero y ser consciente yo también de la importancia que tienen en mi vida, ¿no? Que antes era a lo mejor algo más... Sí, más secundario y no estaba ahí. Sí, o sea, me fijaba más en mí y ya estabas por tu vida y ya está, pero ahora como que estoy más abierta para con el resto, ¿no?
O sea, cosas más positivas también, que me di cuenta de la necesidad de poner límites, porque ya no me ando con chiquitas, lo que dices tú en plan, oye, pues mañana a lo mejor me muero, pues por lo menos quedarme tranquila. Y sí, yo soy una persona que me cuesta bastante poner límites, pero ahora me enfada, o sea, me enfado un montón cuando veo que no los pongo. Sí, sí. Entonces ya es una manera de red flag tuya, ¿no? Total. Pon un límite ya, por favor, que estás perdiendo el tiempo, estás haciendo el tonto, ¿no? Y otras cosas más negativas también, pues esa sensación de, que lo decía antes, o sea, la sensación de estar tanto en el presente y también pues sentir como que todo lo que está, a veces tengo la sensación todavía de tener que hacer todo lo que quiero porque tengo que aprovechar la vida, Claro. ¿no? Sí. Y creo que también en mi caso va muy vinculado a una sensación de culpa, porque al final hago cuentas y, por ejemplo, yo ahora tengo 27 años, cuando cumplí 27 años mi pensamiento era: mi mamá falleció cuando tenía 54, que es la mitad, o sea, el doble de tu vida. O sea, estás en el 50%. Total. Y la culpa como que eso tuvo en mí, de repente fue un flujo de tienes que hacer todas estas cosas, agobio, no sé qué, no sé cuántos, y es como, para, o sea, estate en el presente, respira, haz las cosas cuando puedes y estate orgulloso de que estás haciéndolas y ya está, ¿no? Justo, es que esa parte es como, joder, súper, no peligrosa, pero es como... Como que lo que no puede vivir ella lo tengo que vivir yo. Sí. Y claro, es que eso es una carga. Es horrible. Enorme. No lo recomiendo. No, lo importante es ser consciente también, porque antes, por ejemplo, no lo era. Y ahora sí que es como, bueno, vale, muy bien, estás haciendo todas estas cosas y quieres hacer todas estas cosas. Justo. Y lo importante es que el proceso que estás haciendo es pues tener estos objetivos y como que haces lo que quieres y estás donde quieres estar, ¿no? Justo. Es que esa dualidad, al final, lo que dices de qué bien, que disfruto mucho mi día a día y intento hacer las cosas que me apetece hacer en ese momento, pero claro, también tienes como... Sí, no es una cuenta atrás, pero como ese miedo siempre a que, joder, pues es que si le ha pasado a alguien tan cercano y le pasa a tantas personas, que ahora, lo que hemos hablado antes, de que ahora es mucho más consciente de todas las personas que les pasa esto, pues normal que haya ese miedo también y esa como, venga, lo tengo que hacer todo ya porque yo sí estoy aquí, yo sí puedo aprovechar mi vida. Sí, ¿no? sí. También, o sea, una parte, lo que dices, ¿no? De al final, creo que también estamos... que creo que es para algo positivo también, el no estar pensando todo el rato en me puedo morir mañana, ¿no? Que vas por la calle y vas a la compra y sigues tu vida y no estás pensando en esto se acaba o se puede acabar, ¿no? Porque si no, vaya marrón, vaya nubarrón. Yo prefiero mil veces quedarme con eso que el tener tanto miedo a que pueda pasar que no vives. Total. Y al final estás como en alerta todo el rato y al final, pues bueno, es que si no te pasa, ¿qué más te da si el durante tampoco lo estás disfrutando? Totalmente, o sea, y creo que siempre hay una parte de sorpresa o por lo menos también depende un poco de la situación, entiendo. Pero yo qué sé, o sea, al final tu idea es que tus padres se mueran cuando son mayores, ¿no? Claro. O que la pareja con la que estás sea... El objetivo generalmente es que sea para toda la vida. Pero siempre hay como una componente de sorpresa, de repente pasa y no te lo esperas porque llevas toda tu vida proyectando... Claro. o toda tu vida, o toda tu relación, o toda tu amistad, proyectando que es para toda la vida, o proyectando que va a ser de una manera, y de repente se acaba, ¿no? Entonces nunca... Esto también es un tema que me parece importante como explicar, que al final tampoco eres nunca consciente de qué pasa hasta que pasa, ¿no? Y esto también lo he hablado con... Pues eso, que también depende un poco de la persona y el caso. Si te dan una enfermedad terminal... y sabes, o sea, esto lo he hablado con una amiga que he compartido con ella estos pensamientos y se lo agradezco mil porque también es un poco de acompañamiento, ¿no? En su caso hubo sorpresa incluso sabiendo que se iba, ¿no? Y porque al final es una persona que esperas que esté ahí hasta que tú tengas un poco tu vida montada y de repente que estás ahí todavía conviviendo en su casa, de repente... se genera una situación de sorpresa que es pero ¿por qué hay sorpresa si ya lo sabía, no? Sí, pero lo que dices es que hay personas que sí que, aunque incluso con enfermedad, que es una sorpresa y que siempre lo va a ser, ¿no? Sí. Como que siempre tienes la esperanza de que no vaya a pasar. Entonces creo que siempre hay ese factor de sorpresa, quieres o no. Y que también está bien como el asumir que va a existir esa sorpresa y que no puedes estar preparado hasta que pasa. Que también es una manera de protegerte a ti mismo, o sea, tampoco vas a estar haciendo un duelo antes de que pase. Por supuesto. Ya te digo que es algo como a veces agobiante el hecho de a lo mejor intentar disfrutar al máximo todo, pero mucho mejor que sentirte de esta manera, que seguro que habrá muchísimas personas que se sientan así, que después de algo que les ocurre algo de esto, cogen un miedo tan grande que no se ven capaces ni de disfrutar la vida que tienen. Total. Normal. Y que también, o sea... también entender que para esas personas es un proceso, ¿no? Claro. Y es como ellos lo están viviendo en ese momento. Sí.
y también sobre todo que se sale. O sea, no va a parar de doler porque no para de doler, pero por lo menos aprendes a vivir con ello y se sale. Totalmente. Sí. Y eso es como, creo que es algo que también, como todo, ¿no? Es que siempre creo que lo vemos todo en el momento. Bueno, lo vemos y obviamente hay que verlo así catastrofista en el momento porque lo es, pero es que de todo se sale, de verdad, y todo lo que pasa, de todo se sale literal. Sí, sí. Y cada día pues lloras un poquito menos y al día siguiente un poquito menos y ya está. Sí, también como creo que también pasa a esa parte de dolor, a una parte de cuando me acuerdo lloro, cuando veo algo que me recuerda me emociono, y creo que para mí esa parte es como súper bonita, ¿no? Es como, porque es más de recordar y no tanto de sufrirlo, digamos. Y es como que sigue ahí presente y puede parecer como duelo, bueno, que lo es, ¿no? Pero a mí me parece hasta bonito de pues emocionarme cuando hay algo que me recuerda o llorar en el momento que estoy más triste ese día y me apetece, pues también creo que es parte de recordar y mantenerlo ahí, pero de una manera como menos desde el dolor, quizás, y más desde simplemente pues eso, de la emoción. Sí, digamos. sí. Y un poco has notado, porque creo que también, bueno, pues la edad es importante, porque obviamente no eres una niña, pero bueno, es una edad como muy, muy determinante y muy que estás empezando a buscar tu vida, tu camino, y sigues necesitando el apoyo de tus padres, obviamente de ambos. Entonces creo que aunque no seas una niña, es un golpe muy duro y lo necesitas. Bueno, lo necesitas en todo momento en tu vida, pero en ese momento creo que todavía lo necesitas. Y sientes que esto, por ejemplo, de cara ya a lo laboral o toma de decisiones, sientes que te has sentido como más sola por no tener una referencia, o a la vez has pensado como, pues como lo tengo que hacer yo sola, pues confío más en mí y me guío un poco por lo que yo piense. Aquí entra un poco también el tema de los roles, un poco roles dentro de, o cómo fue para mí sobre todo, porque por ejemplo, yo tengo la suerte de haber, pues eso, de mi entorno familiar. Yo soy de Madrid, con lo cual cuando empecé a estudiar seguía en casa de mis padres, con lo cual yo realmente no había tomado ninguna decisión importante en mi vida hasta ese momento. La única importante que tomé fue qué carrera estudiar, y en mi caso era fácil porque era, o sea, es una carrera bastante bien aceptada, como de toda la vida, arquitectura. Nadie te va a decir como, ¿qué es eso? No sé qué se estudia ahí. Bien, o sea, que nunca me enfrenté como a una situación de tener que explicar. Tengo que tener que explicar, tengo que como poner mi palabra por encima del resto porque no lo aceptan. Sí, no, y además es una cosa que la sé desde que tenía, o sea, que es bastante vocacional, con lo cual decisiones yo lo pienso y digo, es que ninguna, o sea, entonces yo sentía, y parte de mi proceso de despersonalización era mi sensación de no sé tomar decisiones, ¿no? Y claro, como que parte de mi proceso de aprendizaje y el proceso terapéutico ha venido también un poco vinculado a buscar mi posicionamiento y tomar mi decisión, ¿no? También un poco pues me sentía bastante amparada por mi madre en todo lo que hacía, entonces al final tenía la sensación de todas las... como un criterio propio, ¿no? Sí, como que era una persona muy importante a la que compartir cualquier cosa que me iba a ayudar a tomar la mejor decisión para mí, ¿no? Y creo, o sea, 100% yo creo que me ha dado como una seguridad en las decisiones que tomo. Me cuesta bastante tomarlas todavía, o sea que tardo meses y tengo que reposarlo todo y pensar, oye, esto es lo mejor, cuáles son las cosas positivas, no sé qué. Pero creo que sí, que cuando tomo una decisión la tomo desde la seguridad de que va a ser lo mejor para mí o que por lo menos estoy tomando esta decisión y que tengo que renunciar al resto. Efectivamente, y es que al final pensarlo tanto, valorar cosas, es tomar decisiones adultas. Sí. Lo que pasa es que normalmente no tocan porque pues preguntamos a alguien y nos confirman que al final, cuando decimos que no sabemos tomar decisiones, tú la tienes tomada, lo que pasa es que necesitas que te digan está bien, ¿no? Pero creo que al final el hecho de ser tú misma quien te valides y te cerciores de que esa es la decisión correcta, eso es ser adulto, literalmente. Totalmente. O sea, creo que es como algo súper complicado y que personas adultas a día de hoy seguramente no sepan hacer, y creo que es pues un paso súper grande, la verdad. Y luego también mencionaba el tema de los roles porque, por ejemplo, para mí o sea, sí que es cierto que yo era relativamente mayor, pero al final mi hermana tenía 19 años y mi hermano tenía 15, que al final es la figura materna. Sí. Que además en mi casa tenía una fuerza bastante importante, de repente desaparece. Entonces es como, vale, pues empieza a tomar tus decisiones, ¿no? Y empieza a tener tú la seguridad de qué se hace en casa o qué no se hace. Es un rol que me puse yo sola, pues
me tocó asumir en ese momento. Sí. También pues eso, mi padre pasó por un momento de salud un poco deteriorada en ese momento y nada, es lo que tocó, ¿no? Pero sí, yo creo que es ese toque de madurez que yo decía al principio, ¿no? Que me tocó asumir. Directamente y, sí. Y creo que también este rol es como, obviamente al principio, lo que hemos hablado, como que está un poco elegido por un poco protegerte, ¿no? De esta parte emocional, pero creo que también te conecta mucho con ella, ¿no? Es como, no es que esté haciendo lo suyo, pero sí es como que también estoy tomando como este papel y creo que te hace sentirte como muy conectada con lo que era como persona, ¿no? Y lo que aportaba, digamos, en la familia. Sí. Y un poco en estos roles, ¿sientes que han ido cambiando a lo largo de estos años? Porque creo que, pues igual que hemos hablado, ¿no? El año que hablas tú, el cambio del año. El año. Sí, como que a lo mejor, y bueno, imagino que habrán cambiado. Y cómo te encuentras un poco ahora viendo lo que hemos dicho antes. En su momento creí que era la mejor decisión, ahora he visto que a lo mejor me trajo cosas negativas. ¿Cómo lo ves ahora? Pues, o sea, eso, el tomar el rol de madre muy bien para salir del paso, pero ya, o sea, trajo más cosas negativas que positivas, pues eso, o sea, que al final estás más viviendo una vida de una persona más adulta que a lo mejor a los 21 años no te toca vivir, ¿no? Que a los 21 te toca, pues, otras cosas, obviamente... Más adulta y que no es la tuya. Que no es la mía, efectivamente. O sea, y regañar a mi hermano no era mi papel, honestamente. Yo ahora le veo y digo, bueno, qué bien ha salido. No sé si habré tenido algún papel en esto, pero no me tocaba. Entonces, nada, sí, ha cambiado bastante. O sea, yo no tomo el papel de madre para nada, en plan... Y esto... Y viene desde un reubicarme yo, o sea, que al final fue algo que se... algo más personal. Sí, me reubiqué yo y de repente mi padre como que, obviamente, pues sí, de repente nos habíamos repartido un poco, pues tomó él toda la figura paternal, maternal y yo pues pasé otra vez a ser hija y a poder tener, enfrentarme a mi padre como rebelde y decir, oye, no, pues yo pienso esto y esto es como quiero que sea mi vida, en vez de tener que tomar decisiones un poco familiares, ¿no? Justo, que no me tocaba. Lo que dices, a tener tus propias decisiones, a poder liarla, ¿no? A poder ser hija que la lía. Total. No pasa nada y no todo pensando como en la decisión que tengo que tomar para mi casa, ¿no? Para mi familia o... Ni a ser fuerte, o sea, que yo no me permitía llorar en mi casa y ahora, vamos, lloro por las esquinas si hace falta y me ven ahí con los ojos rojos y no siento... Pues eso, también un poco el rol que tenía mi madre dentro, lo imité completamente. Claro, es que esa es otra, ¿no? Como que también, para lo bueno y para lo malo, coges el rol entero, ¿no? De cómo también, eso es muy importante, como que figurara tu madre en ese momento, ¿no? Como ella expresaba, cómo ella cuidaba y cómo ella gestionaba, tú lo vas a coger de esa manera, no lo vas a coger a tu manera porque tú no sabes ser madre, obviamente. Entonces tienes todavía que coger la referencia que tienes. No, total, pero hasta de coger su personalidad, si hacía falta, o sea que pues es un poco vinculado a la despersonalización total en la que acabé, ¿no? Y en la que pueda, o sea, que no sé si seré yo el único caso de este tipo de situaciones, pero vamos, que yo creo que también es normal saber cómo dónde te tienes que ubicar tú, ¿no? Y no olvidarte de que tú tienes también tu vida y tus necesidades. Sí. Pero esto al final es como en cualquier otro proceso de personas que vienen a terapia, pues anda que no habrá, de colocarme en mi grupo de amigos, colocarme en quién soy yo en el trabajo, poner mis límites, o sea, es que es un poco todos, eso. Sí. Y en cada momento utilizamos las herramientas que tenemos, en ese momento fue esa la necesaria, porque es que no hay otra manera, o sea, bueno, la habrá otra manera, ¿no? Pero, no sé, a mí me parece como una manera... pues que te ayuda a tirar para adelante al principio y eso, en cuanto tú ya te veas preparada para colocar todo eso, pues lo haces. Que efectivamente. No por tiempo. Decirte, y como con tranquilidad y con los tiempos. Pero claro, eso se ve ahora. Ya te lo pasado. Claro. O sea, en ese primer año yo no veía nada. Normal. ¿Y has notado cambios imagino que sí, pero en cómo relacionáis entre vosotros, con tus hermanos, con tu padre, comparado con cómo te relacionabas antes, como cosas que sientes que, cómo se nota esta dinámica, cómo ha cambiado? Sí, o sea, yo creo que pues mi situación fue un poco particular por lo que digo, en plan que al mes estábamos encerrados, o bueno, 2 semanas estábamos encerrados. Entonces, claro, para mí ahí fue a juntarme muchísimo. Y fíjate que en mi familia no considero que seamos una familia que habla mucho las cosas ni comparta mucho. Ojalá lo fuéramos, pero al final pues son el tipo de dinámicas familiares que al final cada uno... Y que has 21 años criándote así. Sí. Entonces, pues sí, hemos hablado, o sea, yo creo que nos ha acercado bastante, ¿no? Pues es un poco esa idea de la experiencia compartida, ya no me puedo apoyar en mamá, me tengo que apoyar en los que tengo alrededor, que son o mis amigos o mi familia. Entonces,
aprendes a apoyarte, a compartir, a ser vulnerable también con ellos. Y creo que, o sea, para mí, en ese aspecto como que también ha sido algo positivo dentro de lo negativo. Y de hecho, una de las cosas que más pena me traen a día de hoy es que ya no lo vea. Totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Sí, eso es como algo súper doloroso. Sí, de, joder, todo lo que hemos mejorado, entre comillas, como familia, y que haya sido por esto y que no se sepa verlo. Sí, o como todo el crecimiento personal que he tenido yo, mi hermano graduándose, o sea, son esos momentos de la vida en el que te das cuenta de la evolución que ha habido, claro. que hay un dolor como súper profundo de decir, ojalá lo vieras. Sí. Ojalá lo vieras, sí. Y es como, también es como esta parte tan normal sentir esto, ¿no? Y eso sí que solo lo puedes entender si lo estás viviendo, porque es verdad que es como, no sé, es un sentimiento rarísimo y a la vez es como de, qué rabia, ¿no? Yo he notado como mucho enfado en todo el proceso, mucha rabia, y creo que es como, bueno, siempre hablo de esto y lo hablo sobre todo desde este punto y siempre pongo este ejemplo porque yo lo he vivido así en este sentido, que el enfado es una forma de sacar la tristeza cuando no la queremos sacar, que al final la tristeza nos limita mucho, nos deja como mucho más bajitos, mucho más apagado, y el enfado es como esa forma de darle energía a esto porque no quieres estar sin hacer hundido, nada, sí. Pero claro, es como muy complicado de gestionarlo, ese enfado, porque no quieres tampoco estar enfadada, no quieres cargarlo con otros, ¿no? Pero justo. Es como esa dualidad de necesito elegir una. Si total. Llorar, me tengo que enfadar, ¿no? Bueno, y aquí hay otro tema que a mí me chocó mucho, que es el enfado hacia mi madre. O hacia las personas, o sea, hacia parejas que he tenido, que es como, tampoco me tengo que enfadar contigo, ¿sabes? Como que la vida, obviamente, pues hay situaciones y situaciones, pero como enfado hacia pues por cosas que hayan pasado antes o... Pues no sé. Sí, pero porque claro, empiezas a ver todo diferente, no solo lo que te empieza a pasar y cómo va pasando tu vida, sino todo lo que te ha pasado, ¿no? Sí, como no que toleres menos, no creo que sea así, pero que pasas menos cosas por alto, tanto las de antes como las de ahora, por supuesto. Total. Y una cosa que también me parece como interesante es cómo cambia, o al menos en mi percepción, como el rol de la familia nuclear, como en este caso como tus padres, tus hermanos y tú, con la familia externa, ¿no? Como yo, por ejemplo, siempre decimos como que cada uno barre a su casa, ¿no? Y que cuando las cosas acaban, cada uno echa la llave y está en su casa y en su casa siguen bien. Total. Entonces, como que esto siempre, se lo dice mucho mi padre, de eso, de los que estamos aquí, ¿no? Y cuando echamos la llave y nos quedamos en casa somos nosotros. Entonces, como que lo veíamos mucho en los primeros meses, que era como que tienes mucha familia alrededor, pero obviamente cada persona ha perdido una parte de su familia, pero como que se vive diferente en el núcleo familiar. No sé si lo has percibido. Yo, fíjate, no lo he percibido, pero sí que noto, o sea, porque mi situación es un poco particular, o sea, mis abuelos maternos han sido siempre cuidadores, viven literalmente enfrente, o sea, que a día de hoy, pues eso, las navidades las pasamos con mi padre y mis abuelos maternos. Sí, como que ellos entran dentro del del núcleo. De hecho, por ejemplo... incluso a pesar de esa cercanía, por ejemplo, con mi tía por parte de madre, y como que sí que noto que se ha separado un poquito más la relación. Sí, pero por ejemplo, sí que noto, por ejemplo, que una parte de mi familia también perdió a su madre, la hermana de mi padre falleció también. Y ahí ha habido una sensación total de barremos para casa, claro, ¿no? Cada uno con su tema. Claro, cada uno con su tema, que también es lógico y también es un duelo a hacer, o sea que en cierto aspecto es otro duelo a añadir, ¿no? En plan... Sí, pero bueno, yo en mi caso pues he tenido el privilegio de, pues eso, de que tengo a mis abuelos como presentes. Sí, que son parte del núcleo. Sí. Y que mi padre les cuida un montón y que estamos súper presentes en la vida del otro, ¿no? Así que súper bien. Y un poco ligado a esto, ¿no? Como que creo que también hemos hablado antes como de qué cosas quizás han cambiado en tu forma de ver la vida, ¿no? Como la perspectiva y demás. ¿Sientes que, por ejemplo, te has atrevido a hacer más cosas que antes no hacías? De como algo que digas, buah, es que esto 100% no lo habría hecho si... No sé si esto me hubiera pasado, pero bueno, como que digas, wow, no me reconozco y estoy súper orgullosa de haber hecho este paso. Creo que acelero los procesos. ¿Vale? O sea, es más lanzarme antes a hacer las cosas. ¿Vale? Y como, ¿qué quiero hacer? Vale, ¿cómo llego a esto? No sé qué, pues perfecto, lo hacemos. Ahí, ¿no? Luego hay otras cosas, por ejemplo,
cosas que supongan riesgo físico, que ¿Vale? es como, bueno, pues respeto, o sea... Que no te has tirado de paracaídas. No, y creo que no lo voy a hacer, Perfecto, ¿no? me parece. Pero sí que hay ciertas cosas que digo, es que hay que hacerlo, lánzate, o sea, no pasa nada. O, Sí. O sea, más o los decís- tiempos, ¿no? De Sí. no cosas en concreto, sino que los tiempos los has reducido quizás. Sí, ¿no? sí. Y también, pues es un poco buscar la decisión de voy a hacer esto, Sí, ¿no? sí. Y Y sí. un poco me has dicho antes como que habías hablado con una amiga, un poco de todas estas reflexiones y habías hablado con ella. ¿Hay algo que hablaras con ella que obviamente quieras compartir, que digas, jo, es que esto me salió el otro día hablarlo con ella y no lo había hablado hasta ahora, o descubrí algo nuevo del duelo que, jo, después de todos estos años no lo había visto, o ¿qué es lo que a ti te aporta al hablar con alguien que también ha pasado un poco por lo mismo? Yo creo que es un poco la sensación, en lo que más sentí como la experiencia compartida fue pues eso, en la sensación de, ella también se sorprendió, ¿no? Nunca estás preparado para una pérdida, ¿no? Hasta que la vives. Y yo creo que se vincula también un poco pues eso, con el Claro. tema del comprendimiento de tu alrededor Sí, y sí. no sé, yo creo que es bastante... Me gusta hablar con ella de este tema, ¿no? Y bueno, con gente Sí. que ha pasado también por esto, con mi hermana también lo he hablado de vez en Claro. cuando. O, por ejemplo, una tontería, como el tema de olvidarte de cosas, ¿sabes? Yo hay veces que la voz de mi madre, o sea, Ay, como que de sí. repente se me olvida, ¿no? Y de repente a los 3 años vimos un vídeo y como que me puse a llorar porque fue como, Normal. así sonaba, ¿sabes? Normal. Sí, está parte que hemos Y- hablado antes de emoción, ¿no? No es sí. tanto desde la tristeza, sino de... Desde él se me había olvidado esto y lo he recuperado, ¿no? Sí, Así sí. que sí, yo creo que el ver como que ella también pasa por esas cosas también Que te tranquiliza un poco sí, más, ¿no? me tranquilizó. Qué bien. Y Sí. yo creo que un poco por eso es importante estas charlas o bueno, esto pues porque al final pues lo estamos grabando y lo va a poder ver personas y qué bien que espero que se puedan sentir identificadas, pero Sí. como que fíjate qué importante es hablar de estas cosas y que siempre tenemos mucho miedo a hablarlo, mucho miedo a compartirlo, no nos van a entender Y mucha o les vamos culpa, a incomodar. Muchísima culpa de voy a cargar yo a esta persona con esto que estoy viviendo. Y no solamente como para con el resto, sino contigo misma de, hay todas estas cosas que pude hacer o a futuro esto no lo voy a tener y de repente como que se reestructura todo. Sí. Muchísima culpa, sí. Y O sea, como solo hablándolo, como que, no sé, como más calma, ¿no? Pero mira, ya está, como no es que no sea la única que lo estoy viendo, pero como que es normal que estés sintiendo esto, ¿no? Sí. Y que es válido y que poquito a poco. incluso aunque la otra persona yo creo que no haya vivido exactamente o no tenga los mismos sentimientos Sí. que tú, siempre va a haber un punto en común, ¿no? Sí, totalmente. Que a lo mejor digas, pues mira, yo no entiendo que no lo he vivido lo mismo que tú, pero fíjate, este sentimiento como que me ha pasado y, joder, qué Sí. mal se siente, ¿no? O qué bien se siente, qué guay que lo podamos compartir. Digamos, Sí, ¿no? total, Genial. totalmente. Pues nada, ¿no? Muchísimas gracias por, Nada, por vosotras. venir. Me ha encantado la conversación y lo dicho, creo que es Igualmente. súper importante y creo que puede ayudar realmente a muchas personas y lo que has dicho al principio, que es que todo el mundo vamos a pasar por esto, todo el mundo va a pasar por duelos, todo el mundo va a perder personas, va a perder negocios, va a salirle cosas mal, van a tener rupturas y qué importante de hablarlo desde el punto de vulnerabilidad, que Sí. creo que es lo que más cuesta y que no pasa nada por llorar, por hablarlo, por un día no estar bien, por no saber qué te pasa, que todo es válido y que no pasa nada. Es como Totalmente. Lo que siempre decimos en terapia, que no pasa nada. No, totalmente. Y todos estamos en esta montaña rusa que es la vida y pues a enfrentarla con ganas. Efectivamente, pues nada, muchísimas gracias por venir, Ana. Y nada, pues este es el final del episodio y nos vemos en el siguiente. Gracias por escucharnos.